Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una reunión más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento del Espíritu. Ya llevamos aproximadamente 4 meses de que el conocimiento del Espíritu ha sido dado a conocer. Habrán algunas enseñanzas de este ministerio que tienden a confundir a algunas personas que participaron de la gracia. Y precisamente esta enseñanza trata de aclarar muchas cosas para que no existan esos malos entendidos. Porque el conocimiento del Espíritu de Dios nos enseña que en esta sabiduría espiritual nosotros tenemos un entendimiento que no es el mismo que sucedió con los judíos, un entendimiento que no es el mismo que se le dio a los gentiles, sino que este es un entendimiento totalmente diferente, porque aquellos dos que les acabo de mencionar, estos tenían carne. O sea, que cuando se cumple el versículo que está allá en Colosenses capítulo 2, verso 11, dice: en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha a mano. O sea, no era una circuncisión visible, no era una circuncisión física, no era hecha una circuncisión material, sino esta fue hecha no a mano. Entonces, es en el conocimiento. Y dice: no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Quiere decir que Cristo se divide y se despoja del cuerpo de carne. ¿Cuál era ese cuerpo de carne? El que tuvo con los judíos y el que tuvo con los gentiles. ¿Por qué? Porque era un conocimiento humano, era un conocimiento de carne. Era un conocimiento de hombre, el que se dio a los judíos y el que se dio a los gentiles. Esta enseñanza va a tratar precisamente con eso. Pero antes de entrar de lleno a esta enseñanza, vamos a hablar de un consejo para su prosperidad. Lo que es la siembra y la cosecha. Usted siembra y trae cosecha. De hecho, yo no había mencionado esto porque la madurez nos debería de enseñar que tenemos que sembrar. Pero no se ha dado esa práctica. Entonces, si es necesario hacerle memoria, recordarle cómo es la forma correcta de usted manejar una obediencia en el Ministerio Internacional del Dios Vivo. Para ello, vamos a ir a Hebreos. Hebreos capítulo 7, verso 7, en el conocimiento para la siembra. Y dice así el verso 7. Vamos a leer el 7 y el 8. Y sin discusión alguna, o sea, esto no se discute, menos que nosotros tratemos de discutirlo con Dios. Esto está escrito. Y dice: sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Qué significa esto de que el menor es bendecido por el mayor? Está hablando de conocimiento, de sabiduría. El mayor es el que puede enseñar al menor. De hecho, un padre es el que educa y enseña y corrige al hijo, no el hijo al padre, aunque cambien los tiempos. ¿Por qué? Porque el padre siempre va a educar al hijo en el crecimiento del hijo. Ya cuando llegan a cierta edad, los hijos quieren saber más que los padres, y en determinado momento en lo secular pues lo logran por los estudios que el padre tal vez no los tuvo. El hijo los llega a desenvolver, a desempeñar, y entonces, pero aquí está hablando de una formación, de una educación. El mayor siempre va a bendecir al menor. O sea, el que sabe siempre le va a enseñar al que no sabe.
En este ministerio, el Evangelio de Dios es el que da el conocimiento, la sabiduría y el entendimiento. Entonces, cuando el menor es bendecido por el mayor, entonces se da la práctica de diezmar. Dice, el que es instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Gálatas 6:6. Entonces, vamos a leer el segundo versículo de lo que hablamos. Leímos el 7. Y el 7 dice así: sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. 8. Y aquí ciertamente reciben hombres mortales los diezmos. Dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Porque cuando aquí habla de hombres mortales, no está hablando de una muerte física. ¿Se recuerda usted que para resucitar hay que morir? Entonces, donde se daban los diezmos y era con hombres mortales, era en la gracia y era en la ley. Pero cuando habla de la enseñanza y la sabiduría del Dios vivo, entonces la predicación, la enseñanza, el evangelio es espiritual, es dada por el Padre, por el Dios el Padre. Entonces, ciertamente tenemos que sembrar, tenemos que diezmar para que la palabra corra y se dé a conocer este evangelio en todas las naciones. Así como aquí no hay gente presente, entonces no se da el tiempo para recoger los diezmos, porque donde haya una congregación física, entonces se va a tomar un tiempo para tomar los diezmos y después viene la enseñanza. Entonces, después de tener este conocimiento para nuestra prosperidad, vamos a ir a la enseñanza para esta oportunidad. La enseñanza tiene por título un plan de salvación. Ahora, ¿por qué es necesario que nosotros conozcamos cuál era ese plan de salvación? Para que no haya confusión alguna y se puedan dividir estos dos evangelios, estos dos pactos, estas dos formas de poder conocer lo que era la salvación y lo que es el beneficio de estar ya salvados, de estar ya salvos. De hecho, un ejemplo que cabe bien en esta enseñanza es de un salvavidas, lo que se da en las playas. El salvavidas está desempeñando una labor, un trabajo. Y cuando hay una persona que se está ahogando, inmediatamente este salvavidas llega, lo toma de la mano, del pelo, como sea, lo saca a tierra firme, y cuando está en tierra firme le da los primeros auxilios, lo pone boca abajo, lo voltea de manera de sacarle el agua que ha entrado en su cuerpo, y entonces comienza este hombre a respirar nuevamente y vuelve a la vida. El trabajo del salvavidas termina en ese preciso momento cuando el hombre ya está otra vez en su normalidad. Pero el salvavidas no se lo lleva a su casa. Ahí termina la labor de salvación. Y él vuelve a tomar otra vez un lugar presto para ejercer otra actividad de salvación. Ahora, cuando estamos hablando del evangelio, cuando estamos hablando de la palabra, entonces Cristo significa salvación. O sea, la salvación comienza con Jesús de Nazaret, porque él era el Cristo. Después continúa Pablo en ese plan de salvación. Después sigue José Luis de Jesús, todavía en ese plan de salvación. ¿Por qué? Porque todavía no estaban salvos. En la gracia, José Luis de Jesús tenía el eslogan o el tema, salvo siempre salvo. Pero él llamaba las cosas que no son como si fuesen. Y de hecho en esta enseñanza vamos a aprender
que se quedó atrás la ley de Moisés, y así como la ley de Moisés desaparece, así tiene que desaparecer también la gracia. Porque la ley era para los judíos y la gracia era para los gentiles. Pero los dos pueblos tenían que recibir un evangelio, pero no era el resultado o la herencia que Dios tenía preparados para los escogidos, sino que la herencia y el conocimiento de Dios es para los que resucitaron de los muertos, los que tienen una vida nueva. O sea, si todavía está en la gracia, no tiene vida nueva, no ha resucitado, porque ese era un pacto de muerte. Y la ley también era un pacto de muerte, ahí todos murieron. O sea, todo era muerte, hasta que viene el conocimiento del Dios vivo, hasta que viene la sabiduría del Dios vivo. Y eso es importante, porque usted no puede seguir todavía llamando las cosas que no son como si fuesen. O todavía no puede usted estar ya en este conocimiento con la enseñanza de José Luis de Jesús. Todos dicen, es que José Luis de Jesús dijo, es que José Luis de Jesús, nuestro Padre le llaman todavía. Pero lo mismo pasaba en la ley. Todos querían a Moisés, todos tenían a Moisés, y ya Cristo estaba para salvarlos. Pero ellos no entendieron, mataron a Jesús y siguieron con la ley de Moisés. Ahora en este pacto pasa exactamente lo mismo. No quieren dejar la gracia, y algunos abandonan, digo, los que oyeron algunas enseñanzas del Espíritu del Dios vivo, y como el vocabulario y todo no iba con lo de la gracia, se fueron de aquí en pura ignorancia, porque no esperaron a que viniera una enseñanza como esta. Entonces tiene por título un plan de salvación. Dice, la salvación dura un periodo de tiempo hasta que llega el beneficio de esa salvación. Lo importante es saber dónde empieza y dónde termina, y también identificar los dos pactos, porque había un pacto para la carne y había un pacto para el espíritu. Cuando comienzan las enseñanzas del Dios vivo, entonces es Dios el Padre el que comienza a enseñar su doctrina, ya no el Hijo. Porque el Hijo fue Jesús de Nazaret, porque el Hijo fue José Luis de Jesús. Uno para la gracia y otro para los judíos, para la ley. Entonces esos dos tenían que terminar, porque dice, cuando el Hijo le entregue al Dios y Padre el reino, entonces el Dios y Padre va a ser todo en todos. Vamos a verlo conforme a lo que está escrito. Colosenses capítulo 2, vamos a leer dos versículos, el 2 y el 4. Y dice así: para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Dónde está el misterio del pleno conocimiento? En conocer a Dios el Padre y el Cristo. El Dios y Padre es la enseñanza del Dios vivo. Él nos bendijo con toda bendición. Así lo dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, ¿dónde recibe usted la bendición? ¿Con Cristo o con Dios el Padre? Usted recibe toda bendición con Dios el Padre. Con Cristo ciertamente recibió bendición. ¿Por qué? Porque era una buena palabra, una palabra de salvación,
O sea que lo que usted oyó con Jesús de Nazaret y con José Luis de Jesús era para salvarlo. Pero usted no va a pasar salvándose toda la vida. Por eso José Luis de Jesús dijo, la gracia es algo que tiene que terminar. No se puede pasar predicando toda la vida. Tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un fin. ¿Qué quiere decir fin? Se acabó. Shkamik. Ya no más. Entonces, si la gracia tiene que terminar en el conocimiento de Dios el Padre, usted no puede estar jalando lo que aprendió en la gracia, porque también sería lo mismo que estuviera jalando lo que aprendió en la ley, a cumplir la ley que nunca se pudo. En la gracia, resucitar por sus propios medios que nunca iba a poder. En la gracia usted muere. José Luis de Jesús lo dijo. Este es el cementerio creciendo en gracia. Está muerto. ¿Dónde le dan vida? El Dios, el Padre es el que le da vida. Acabamos de leerlo. Ese es un misterio donde se encuentra la sabiduría y el pleno entendimiento. Sí, pero muy bonito allá con José Luis. Pudo ser muy bonito y lo que usted quiera, pero en cuanto a la obediencia de la sana doctrina, eso terminó. Vamos a ver otros versos. Yo aquí tengo apuntado algo. Dice la salvación que es por Cristo y el beneficio que es por Dios el Padre, el evangelio que te da vida. O sea, la salvación es un beneficio de Cristo. Y el evangelio que te da vida es un beneficio de Dios el Padre. O sea, del ministerio internacional del Dios vivo. En ninguna otra parte te van a dar una palabra que te dé vida. Aunque parezca. Aunque te engañen. Porque dice que vendrán falsos cristos. Que aún a los escogidos van a engañar. A mí eso no me preocupa. De hecho, yo veo cuántas personas son las que ven las enseñanzas. Con 20 soy feliz, digo yo. ¿Por qué? Porque yo estoy desempeñando una labor. Que si la labor no es buena, ¿para qué seguir en esto? Pero con 20 es suficiente. ¿Para qué más si no entienden? 20 que tengan el pleno entendimiento y la obediencia a esta palabra. Y el resultado lo van a ver ellos, los que oigan. El resultado lo van a tener a raíz de que van metiendo esta palabra, este evangelio, esta sabiduría, y su vida automáticamente va cambiando. Entonces, vamos a ir a primera carta a los Corintios 15, 19 al 22. Y hoy vamos a entender, aunque esto ya lo habíamos entendido en algunas oportunidades. Primera carta a los Corintios 15, 19, para que usted lo lea en su casa y dése cuenta qué es lo que está escrito. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque toda la vida va a estar en salvación. ¿Cristo a qué vino? A salvarlo. Cristo lo va a estar salvando siempre y nunca va a salir usted de esa salvación. Es bien sencillo, lo voy a repetir. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Hasta el 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por una doctrina, también por un hombre la resurrección de los muertos. 2 evangelios. Uno los mató, José Luis de Jesús, en la gracia, y otro hombre les dio vida en el evangelio del Dios vivo. ¿Por qué? Porque el evangelio del Dios vivo es para eso, para dar vida, para sacar a los muertos de la ignorancia de la gracia y traerlos a la sabiduría del Dios vivo.
José Luis de Jesús fue claro cuando dijo, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón del hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. A mí no me han subido, dijo. Yo soy un hombre y yo esa sabiduría no la tengo. La va a tener, eso no lo dijo él, eso lo digo yo. La va a tener aquel que oiga, que preste su oído a las palabras del Dios vivo. O sea que no es lo mismo. Muchos creen que la gracia tenía que tener relación con esto, no. Y el problema es de que muchos, porque hay gente que no tiene la confesión que se tenía en la gracia, entonces esto no es verdad. Y no es así, se los voy a demostrar. Mucha gente por eso no le gusta esta palabra, porque aquí hay alguno que viene y dice todavía Dios le bendiga. Pero él tiene derecho a este evangelio. No porque no tenga una confesión de la gracia, no tenga oído para escuchar la palabra del Dios vivo y tener los beneficios de la herencia de ese conocimiento y esa sabiduría. Entonces, voy a seguir leyendo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero en Cristo el que resucitó de los muertos, no el que lo está salvando. El que resucitó de los muertos ya no lo está salvando. Él está sentado en lugares celestiales, ya resucitado. Y el Dios y Padre es el que tiene el reino, es el que tiene la palabra, es el que tiene el conocimiento, es el que tiene la sabiduría. Note entonces que muchos quieren seguir con lo que aprendieron en la gracia. Y es que José Luis dijo, y es que José Luis prometió. Él no podía prometer nada. Él hizo a lo que lo mandaron, a matarlo. Ahora, el que está enseñando lo está resucitando de esa muerte y le está dando una palabra de vida, una palabra que le trae herencia, una palabra que lo hace ser un Dios, que lo hace ser próspero. Pero tiene que tener obediencia. Usted quiere ser próspero y no siembra. Y aunque hay alguien que diga, ya solo pisto es, no, esto está dentro de la enseñanza del Dios vivo. Si usted piensa que aquí solo pistos son, pues no dé, pero tampoco va a recibir prosperidad. Y de hecho a Jesús le dijeron, esta palabra es dura, ¿quién la soportará? Si ustedes quieren se pueden ir, les dijo. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esta es la palabra de vida eterna, la que está dando el Dios vivo. Porque esto no tiene que ver con la gracia, se lo voy a demostrar en el siguiente verso. Vamos a ir a Romanos 10:10. Romanos 10:10 dice así: porque con el corazón se cree para justicia. Oiga bien, este verso es corto. Porque con el corazón, con la mente, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que cuando estuvimos en un pacto de salvación, la confesión era importante. Y usted tenía que ser obediente a la confesión. Y José Luis le decía, diga somos dioses. Y usted decía, soy un dios. José Luis le decía, somos ricos. Y usted decía, somos ricos. Y él lo decía, somos ricos aunque no tenga un centavo entre la bolsa. Llamando las cosas que no son como si fuese. No se dice, Dios le bendiga. Ese era un pacto de la ley. Aquí usted diga, bendecido. Porque ya está bendecido. No estaba todavía bendecido. Estaba llamando las cosas que no son como si fuesen. Porque si José Luis de Jesús ya lo hubiera bendecido, ¿para qué venía la enseñanza de Dios el Padre?
Eso no necesita ser muy inteligente para darse cuenta. Usted tiene la sabiduría de Dios. Y porque tiene la sabiduría de Dios está entendiendo, comprendiendo perfectamente lo que yo le estoy hablando ahorita, lo que le estoy predicando. Porque esta es una predicación del Dios vivo. Si usted ya estaba bendecido con toda bendición en la gracia, ¿para qué venía el Dios y Padre? ¿Para qué se iba a cumplir lo que ya le dije, que Él iba a entregar el reino al Dios y Padre para que Él sea todo en todos? Cuando le estoy hablando de todos, le estoy hablando de que con el corazón se cree para justicia. Se cree para que usted sea justo, para que usted sea perfecto. Porque se sale de Cristo, dice en Hebreos 6:1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Había que dejar a Cristo para entrar a la perfección. Porque la perfección es esta doctrina que se está predicando. Ahí le acabo de leer lo que decía en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 19. Si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de lástima de todos los hombres. ¿Por qué? Porque no va a tener la doctrina del Dios vivo. Solo se queda en la gracia, se queda en Cristo. Allá se queda llamando las cosas que no son como si fuesen. Allá se queda diciendo un montón. Pero referente a esto, al paso de la gracia de muerte a vida, hay una enseñanza de Jesús de Nazaret y usted la tiene que recordar. Dice que Él hizo una cena, la gran cena del Señor, y los invitados, ellos tenían derecho a esa cena, pero uno dijo, yo compré unas tierras, no las conozco y las voy a ir a conocer. La cena no me interesa. Vino otro que dijo, yo me caso ese día y tampoco puedo ir. La cena no me interesa más mi casamiento. Y así los invitados no fueron. Entonces vino el Señor y le dijo a los criados, vayan a los montes y a los collados y traigan a toda esta gente que no son invitados, porque la cena no se puede echar a perder. Y llegaron unos que no eran invitados. ¿Por qué llegaron que no eran invitados? Porque ellos pensaban que no era para ellos. No se les dio oportunidad de conocer la gracia. Entonces, ¿cómo van a venir aquí? Van a venir con ignorancia. Van a venir diciendo Dios le bendiga. Van a venir diciendo no lo que aprendieron en la gracia porque ellos no la conocieron. Lo importante es que ellos vengan, coman. ¿Cómo es que representa la cena y la comida? Porque la comida es la palabra. El Señor les dijo, este es el pan de vida, no como el pan que comieron sus padres allá en el desierto. Este es el pan que estaba hablando del evangelio del Dios Padre. Entonces, cuando aquí toca predicar esta palabra, aquí no puedo yo decirle a ellos, porque usted no dice bendecido, no entra. Porque usted todavía dice Dios le bendiga. No puedo. Como tampoco puedo negarle a alguien que oiga esta palabra porque es de raza negra, porque es chino, porque... No, esto no tiene nada que ver con carne. Yo creo que me estoy dando a entender perfectamente. Esta palabra es para todos, porque dice allá para que Dios sea todo en todos. No dice solo en los de la gracia. Si usted estuvo en la gracia y no le gusta esto, no puedo hacer yo nada. Como le dije en la enseñanza anterior, no lo puedo traer aquí con engaños, con cositas ahí, o predicando lo que a usted le encanta. No, porque entonces sería una enseñanza más de la carne. Porque usted está en carne y eso es lo que usted quiere. Pero aquí no se le va a dar lo que usted quiere. Aquí se le va a dar el conocimiento del Dios y Padre, el conocimiento del Dios vivo. Y así pues nosotros vamos creciendo cada vez en conocimiento y en sabiduría. Los declaro como los declara el Evangelio. Bendecidos con toda bendición.